A primera hora de la mañana del 2 de julio de 1853, un pescador nipón presenció un singular espectáculo. Me dijeron que había unos barcos en llamas. Corrí montaña arriba para verlos mejor. Las naves se aproximaron más y más, hasta que por su silueta comprobamos que no se trataba de navíos japoneses, sino extranjeros. Y lo que habíamos tomado por un incendio en pleno mar era en realidad el humo negro que brotaba de sus chimeneas. Los barcos de vapor, como la mayoría de las innovaciones europeas, eran algo inusitado en Japón, pero ahora había 4 vapores en el puerto. La escuadrilla estadounidense, armada con cañones y con una dotación de cerca de 1000 hombres, estaba dispuesta a llegar por cualquier medio a la costa japonesa. Japón era una tierra velada por un halo de misterio, una sociedad guerrera gobernada por el poderoso shogunato Tokugawa. Había logrado mantener a raya a Occidente durante más de 200 años. No obstante, ahora las potencias occidentales exigían entrar. ¿Podría la nación repeler el poderío industrial de un resuelto Occidente? Estas son las memorias del Imperio Secreto Japonés. Japón. Memorias de un imperio secreto. El retorno de los bárbaros. Todos cuantos tienen relación con nosotros están juramentados y han rubricado con su sangre el compromiso de no hablar ni revelarnos dato alguno acerca de la situación de su país, de su religión, ni de los secretos de su gobierno. Así rezaba el informe del médico alemán Engelbert Kampfer, uno de los escasos europeos cuya presencia se toleraba en Japón. Corría el año 1690 y los nipones consideraban a los occidentales unos bárbaros que ponían en peligro su ordenada sociedad. Los japoneses estaban decididos a mantener sus puertas cerradas a Occidente, mientras les fuera posible. Pero había una excepción, un pequeño asentamiento de mercaderes holandeses que habían accedido a vivir confinados en un islote del puerto de Nagasaki. Durante más de 2 siglos, este cautivo establecimiento comercial constituiría la única ventana de Europa a esta impenetrable nación. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales encomendó al doctor Kampfer la asistencia médica de la colonia holandesa. Se le pidió asimismo que recabase información acerca de la vida cotidiana de los japoneses. No sería tarea fácil. Hoy en día, los bárbaros del oeste, los viles pies y piernas del mundo, surcan los mares pisoteando a otros países y osando, con sus ojos estrábicos y sus pies cojeantes, someter a naciones nobles. ¿Qué clase de arrogancia es esa? Japón se las había arreglado para mantener a raya a los bárbaros durante más de 200 años. Sin embargo, ahora, mediado el siglo XIX, Occidente estaba dispuesto a hacerse valer. El shogunato se encara con una amenaza estratégica en 3 frentes. Del norte llegan los rusos, por el oeste vienen los británicos y por último del este llegan los estadounidenses. Una nueva nación, Estados Unidos, buscaba expandirse. Se sabía que Japón tenía grandes reservas de carbón y algo más en abundancia. Ballenas. El aceite de ballena, que literalmente engrasaba las ruedas de la industria estadounidense, era un negocio multimillonario. Los balleneros ya habían esquilmado el Atlántico Norte. Ahora, Estados Unidos miraba hacia el este, hacia Japón. Si ese país cerrado bajo 7 llaves, Japón, algún día llegase a ser hospitalario,
será solo gracias a los balleneros. Así decía Herman Melville en su clásica novela acerca de una gran ballena blanca que merodeaba por aguas japonesas. Cuando Moby Dick se publicó en 1851, Estados Unidos ya estaba dispuesto a imponer su poderío. Los gobernantes japoneses eran conscientes de la creciente presión que se dirigía hacia sus costas. El shogunato llevaba varias décadas preparándose para la llegada de los occidentales. Había organizado una agencia de traducción especial que estaba recopilando información acerca de Occidente, traduciendo aldas, confeccionando diccionarios y formando a un equipo de especialistas en asuntos exteriores. Los consejeros más importantes del shogun le advirtieron de una inminente amenaza exterior e instaron al shogun a que reforzase sus defensas. Deberíamos construir buques de guerra. Así, si los bárbaros vienen a nuestras aguas, podremos cañonearlos. Otros temían que Japón no fuese rival para Occidente. Sus armas y sus barcos no habían evolucionado desde que cerrase sus puertas a Europa 2 siglos antes. No había resolución. De repente, a primera hora de la mañana del 2 de julio de 1853, un pescador presenció un singular espectáculo. Me dijeron que había unos barcos en llamas. Corrí montaña arriba para verlos mejor. Las naves se aproximaron más y más, hasta que por su silueta comprobamos que no se trataba de navíos japoneses, sino extranjeros, y que lo que habíamos tomado por un incendio en pleno mar era en realidad el humo negro que brotaba de sus chimeneas. Aquellos vapores empequeñecían a cualquier nave de construcción japonesa. Los japoneses los llamaron kurofune, barcos negros de aspecto maligno. Los buques iban armados con cerca de 60 cañones y a bordo viajaban casi 1 millar de estadounidenses. Y no atracaron en el puerto extranjero de Nagasaki, sino en las vedadas aguas de la bahía de Edo, la mismísima capital del shogun. Al conocer la noticia, el shogun enfermó inmediatamente. Muchos dijeron que debido a la impresión que le había causado oír que una escuadra extranjera estaba a sus puertas. Sus asesores trataron de ocuparse de la crisis. Las noticias llegaban una tras otra. La situación parecía apuradísima, espantosa, trascendental. Se ordenó a todos los grandes clanes que mantuviesen una estricta vigilancia por si acaso aquellas naves bárbaras perpetraban actos violentos. En una desesperada demostración de fuerza, el shogun envió una escuadra de guardacostas a fin de rodear los barcos estadounidenses. El comandante nipón ordenó a la flotilla que se marchase. Su comandante, el comodoro Matthew Perry, hizo caso omiso. Bien sabía que cuanto más altanero me mostrase y más riguroso fuese, más me respetarían aquellas gentes tan formales y ceremoniosas. 5.000 samuráis armados con espadas y cañones anticuados se alinearon en la costa. Una vez más, el comandante ordenó a Perry: abandonen la bahía de Edo inmediatamente. El comodoro se negó. Intenté por todos los medios inculcarles la idea de que el gobierno de Estados Unidos es superior al japonés en autoridad e influencia. El honor de la nación lo requiere y el interés del comercio lo exige. Los japoneses apostados en la costa observaron cómo la tripulación de Perry se aprestaba a la acción. Se cargaron los cañones, se tomaron los fusiles. Perry desembarcó. Perry presentó sus papeles y pronunció su ultimátum. Se retiraría y esperaría a que se acatase la exigencia estadounidense de abrir el país al comercio. Si no, estaba dispuesto a hacerse con Japón por la fuerza. Regresaría en primavera a recibir una respuesta.
y zarpó con su escuadra de la bahía de Edo. Su comportamiento y su forma de expresarse eran excesivamente arrogantes, por lo que el insulto a la dignidad nacional no fue pequeño. Quienes fueron testigos no pudieron sino rechinar sus dientes y sufrir aquella afrenta en silencio. Cuando los bárbaros se retiraron, cierta persona desenvainó su espada e hizo pedazos una efigie de su comandante, Perry. Perry era muy temido. Había retratos en los que se le representaba como un demonio. Había ilustraciones de sus barcos escupiendo fuego. Y todo ello contribuía a que cundiese la histeria entre ciertos sectores del pueblo japonés. Al mismo tiempo, había fascinación. Había fascinación por Perry, por aquellos barcos, por aquellos enormes barcos que jamás habían visto antes. Había fascinación por las proezas tecnológicas de los estadounidenses. Para complicar la situación, el shogún había muerto y el nuevo shogún era un incapaz. Sus consejeros se hicieron cargo del problema, pero no lograron alcanzar un acuerdo. El shogún decide que va a pedir su opinión a todos los daimios de Japón. ¿Qué debería hacer el shogunato? Es una transgresión radical de la tradición. Encargarse de los asuntos exteriores es competencia del shogunato. Y el título de shogún, por supuesto, significa literalmente el generalísimo que somete a los bárbaros. Y sin embargo, el shogún pregunta a los daimios qué debe hacer. Surgen dos posturas. Una de ellas está a favor de la apertura del país. Los estadounidenses no comprenden la ética de la humanidad y la justicia. No tendremos más remedio que empezar a comerciar con ellos. La otra facción defiende reverenciar al emperador y expulsar a los bárbaros. Los estadounidenses han venido a adueñarse de Japón. Por lo tanto, si no los rechazamos ahora, las demás potencias vendrán después. Estamos en una situación peligrosa. Mientras se desarrollaba la controversia, el shogunato seguía indeciso. A finales de año no se había llegado más que a compromisos escasamente entusiastas e insuficientes intentos de defender las costas. En febrero, Perry regresó, antes de lo esperado. En esta ocasión, su exhibición de fuerza fue si cabe más ominosa. Llegó con el doble de barcos y de tripulación. El honor de los japoneses estaba en entredicho, pero carecían de medios para defenderlo. Su única esperanza estaba en el pacto. Nada más desembarcar Perry, se emprendieron las negociaciones. Se prolongaron hasta bien entrada la noche y durante los siguientes 23 días. Finalmente, el tratado supuso un compromiso que beneficiaba a los intereses de ambos países. Perry obtuvo lo que quería, que era establecer una relación entre Japón y Estados Unidos. El shogunato consiguió lo que buscaba, no ceder el control sobre sus relaciones exteriores y no abrir Japón a un mercado sin regulaciones. No estoy seguro de que al shogunato se le haya atribuido el mérito que tuvo por elegir la paz y no la guerra. Se podría decir que el shogunato escogió abrirse a las relaciones con Estados Unidos y Occidente por pura debilidad. Pero no tenía por qué hacerlo. El shogunato tomó una decisión práctica, eligió la paz y, por lo tanto, preservar la integridad y la soberanía territorial sobre su nación. Antes de firmar el tratado con Perry, el shogún organizó una fiesta, un requisito previo a toda negociación que hasta hoy se sigue practicando en Japón. Unos luchadores de sumo hicieron gala de su fuerza. El primero invitó a Perry a darle un puñetazo en el estómago. Otro luchador levantó 2 grandes sacos de arroz por encima de la cabeza para demostrar su fortaleza. Perry ofreció champán y whisky. Hizo varios regalos a los japoneses, entre los más interesantes un telégrafo, una cámara fotográfica
y una locomotora realizada a escala 1/4, algo nunca visto en Japón. Enseguida los ingenieros japoneses se dispusieron a replicarlos. Tres días más tarde se suscribió el pacto. No mucho después, Japón firmó acuerdos comerciales con Rusia, Inglaterra, Francia y Holanda. A pesar de su convenio con Occidente, los días de la dinastía Tokugawa estaban contados. El estamento militar ya jamás gobernaría el destino de la sociedad japonesa. Al cabo de menos de 10 años, los samuráis fueron licenciados oficialmente. No obstante, la ética samurái había quedado indeleblemente grabada en la cultura japonesa. En 1868, el 15º shogun dimitió. Con su partida, los 265 años de gobierno del clan Tokugawa llegaban a su fin. La era moderna de Japón había comenzado.